Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche de actividades. Bienvenidos una vez más. Buenas noches, dice. ¿Cómo está, Buenas noches, Lisa y compañeros. cómo está, compañerita Magali? Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a los compañeros. Buenas noches, Listen. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, dice. ¿Cómo está Jefferson? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos obviamente ya iniciando lo que corresponde a al tema número 2 de la unidad número uno. Vamos a iniciar, como es de costumbre, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número uno, vivienda, en el tema número 2 con los subtemas relacionados a la distribución y tipos de vivienda, servicios básicos y servicios estratégicos. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen la siguiente actividad que deben desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben, solo lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para esta próxima semana. Dice, responde a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuáles son los materiales más comunes que utilizan las viviendas en nuestro país, en el Ecuador? Ustedes verán, de acuerdo a las diferentes zonas, de acuerdo a las diferentes regiones, tienen diferente manera de construir las casas. Entonces, basándose en esa información, ustedes tienen que hacer un pequeño listado en cuanto a los materiales más comunes que utilizan para construir las viviendas en nuestro país. La siguiente dice, ¿sabes cuáles son los pasos que las personas y las familias deben dar para obtener una vivienda propia? Vamos a ver y vamos a analizar cuáles serán. Dentro de ello está lo que determina el Ministerio de Vivienda, el MIDUBI. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo de la vivienda? ¿Cuál será? Que habrá viviendas accesibles para todos, existirá un déficit de vivienda en nuestro país, ¿qué será? Y por último tenemos un cuadro en el cual ustedes tienen que completar los datos que se les proporciona. Dice consolidación del aprendizaje, relaciona. Piensa en los problemas que ocasiona la falta de servicios básicos. Cita ejemplos de la vida práctica. Y aquí tenemos un listado de los servicios básicos y los problemas que estos conllevan si no existiera. Por ejemplo, la falta de electricidad. ¿Qué problemas ustedes identificarían en su hogar, en su barrio, en su ciudad, a consecuencia de la falta de electricidad? Lo mismo con la siguiente determinante, a la falta de agua potable. ¿Cuáles son los problemas que ustedes identificarían? De igual, en su hogar, en su comunidad, ustedes van redactando ahí. La falta de gas, lo mismo, y la falta de alcantarillado. En muchos lugares no tienen este servicio, obviamente para poder evacuar lo que son las aguas hervidas. Entonces ahí ustedes van a ir identificando, van a ir razonando también cuáles piensan ustedes que serían las diferentes problemáticas que obviamente ustedes determinarían o identificarían a la falta de cualquiera de estos servicios básicos. Eso son todos los deberes que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, todo tiene que ser a mano. Para ello, en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar obligatoriamente, tienen que cumplir con este esquema que se le conoce como el rotulado de la hojita, donde ustedes tienen que poner centrado en su hojita el nombre del colegio, los datos que están ahí. A un costado, ustedes van a poner el nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que corresponde esta tarea. Eso en cuanto al desarrollo de su tarea. Una vez que hayan completado esto en la parte superior de su hojita, inmediatamente a continuación empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer y en función del contenido de la misma, ustedes deben revisar las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones para que la tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución para su presentación.
A continuación y en la parte final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema distribución y tipos de viviendas, servicios básicos y servicios estratégicos correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente, se abrió el 9 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 31 de septiembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Es que tienen el tiempo suficiente para poder desarrollar esta nueva actividad que ya se encuentra desde el lunes, como les había dicho. Todos los lunes ya se procederá a habilitar las diferentes tareas, tengamos o no tengamos clases. Y ya en las clases, ¿qué es lo que vamos haciendo? Simplemente reforzando los conocimientos que ustedes previamente hayan obtenido en cuanto a la lectura del material, a la revisión de la tarea y cualquier inquietud y novedad que ustedes tengan. Una vez que se les ha facilitado, una vez que se les ha proporcionado la información respectiva en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen ya activada, que tienen ya visualizada en su aula virtual, vamos a proceder a continuación con el desarrollo de las actividades correspondientes a los temas, correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y arrancamos con este gran tema de la vivienda. Para la mayoría de los ecuatorianos, especialmente en los niveles sociales de clase media hacia abajo, obviamente el problema de la vivienda es un tema bastante álgido, es un tema bastante puntual, debido a que no todas las personas tienen acceso a un tipo de vivienda propia. Muchas de estas viviendas, especialmente en los sectores rurales y en los sectores urbanos rurales, no tienen o no cumplen con determinados requisitos, perdón, como son alcantarillado, luz, servicio eléctrico, servicio de alcantarillado, agua potable y también hoy en día algo muy fundamental como es el Internet. El Internet también se ha convertido en una de las herramientas, ya no como un servicio que nos permite distraernos, que nos permite desarrollar actividades de ocio, sino ya el Internet hoy en día se va desarrollando de una forma mucho más puntual, especialmente cuando se aplica con el crecimiento académico, con el comercio, con una serie de actividades que obviamente el ser humano periódicamente lo ha ido incorporando dentro de las actividades propias de cada una de las familias, de cada uno de los hogares, todo en función del Internet. Pero vamos a ver cuáles son las características de la vivienda, vamos a ver cuáles son la distribución y el tipo de viviendas que existe en nuestro país. Nuestro país, pese a ser un país en el cual existe un déficit bastante marcado en función de los niveles de acceso a la vivienda, las personas han buscado la manera, obviamente, de construir, la manera de ubicarse de acuerdo a la región geográfica en la cual se encuentra. Para ello han utilizado una serie de materiales, los cuales les permite construir de una forma más rápida y fácil un pequeño habitáculo donde pueden desarrollar sus actividades de hogar. Si nosotros vemos la característica propia, por ejemplo, en el sector campesino de la costa, las casas son construidas a base de caña o son a base de madera, ¿no es cierto? Si nosotros vemos a la serranía, en la serranía, por lo propio, la mayoría de las casas, especialmente en el campo, son construidas con lodo, lo que se conoce normalmente o técnicamente se le conoce como adobe. Entonces son esas características fundamentales. Si nos vamos al oriente, igual de acuerdo a las características propias y a los materiales que tienen en el oriente, son construidas con determinados recursos que obviamente tienen de acuerdo a su zona. En cuanto a la distribución del tipo de vivienda, desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental para el hombre. En ella se asientan las personas y también sus familias. Se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo, como muchos de nosotros, especialmente cuando suscitó este problema de la pandemia. Muchos de nosotros cuando vimos afectados por la pandemia nuestra economía, ¿qué es lo que hicimos? En nuestro hogar también hicimos nuestro centro de trabajo, ¿no es cierto? Y muchas de las personas en la actualidad
con muchos trabajos, con mucha oferta de trabajo dentro de la actividad virtual, las tareas laborales lo desarrollamos desde casa. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en este instante con ustedes. Yo estoy desde mi hogar, estoy emitiendo la señal justamente dentro de este proceso de enseñanza del colegio, de la unidad educativa Ebenezer, el cual obviamente nos permite a nosotros, tanto a ustedes como estudiantes, usuarios, a nosotros como facilitadores, obviamente estamos desde nuestra casa. Muchos de ustedes no estarán desde sus casas, estarán desde sus lugares de trabajo, muchos, he tenido compañeros estudiantes que incluso han sido choferes y que obviamente estaban desde su vehículo, mientras conducían, obviamente también estaban escuchando las clases y así sucesivamente. Entonces, la ventaja del Internet o la versatilidad del Internet es que este tipo de trabajo, este tipo de actividades lo podemos hacer desde cualquier lugar donde nos encontremos. Eso es la facilidad. La construcción y distribución de la vivienda en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población. El aumento del número de habitaciones y la movilidad de personas hacia las ciudades, especialmente a las más grandes, ha creado una fuerte presión por obtener una vivienda. Las provincias donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son justamente la provincia del Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y también en menor medida Los Ríos y El Oro. Obviamente son provincias en las cuales se presentan por sus características un nivel más elevado en función del desarrollo económico y por ende las personas, especialmente se desarrollan éxodos internos, se desarrollan migraciones internas, en las cuales obviamente personas del campo obviamente se trasladan a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Esto hace que obviamente exista un alto nivel de necesidad por adquirir una vivienda o por tener una vivienda. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivale al 72.7%. La vivienda tipo departamento representa solamente el 9.1%. Viviendas más precarias como el cuarto de inquilino, la mediagua, el rancho, la covacha o la choza suman un porcentaje del 17.8%. Una cifra significativa. La vivienda propia se sitúa en un 67.4%, la alquilada en un 23%. Estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones, nunca pueden ser datos reales, porque obviamente hay que tomar en cuenta que en el Ecuador existe también, se puede determinar como un proceso de monopolio, porque una persona al mismo tiempo puede ser dueña de dos, de tres, de cuatro casas. Entonces, estos datos siempre van a tratar de fluctuar, siempre van a tratar de no ser exactos y siempre estar cambiando constantemente. Y por eso, obviamente, la vivienda propia se sitúa supuestamente en un 67%. No siempre puede ser así. Esto puede ser incluso datos menos, porque en nuestro entorno social, si nosotros podemos percibir, si nosotros hacemos una pequeña encuesta, la mayoría de las personas no poseen una vivienda propia. La alquilada obviamente va a ser mucho más amplia, no estoy de acuerdo con estos datos porque apenas representa el 23%, debe ser incluso mucho más de la mitad del 100%, que sería superior al 50%. Estos datos pueden ser conducir a falsas interpretaciones porque hay personas que tienen varias viviendas. Y por otro lado, hay una enorme cantidad de personas que no tienen vivienda, no pueden adquirir vivienda. Eso en cuanto a la determinación de las viviendas en el Ecuador, cómo están ubicadas, las provincias donde más se siente o se percibe la necesidad de una vivienda y también los porcentajes en cuanto al tipo de viviendas, a las personas que determinan, perdón, que les considera propietarios de viviendas y a las personas que no tienen viviendas. Un, un dato muy necesario, muy fundamental, es el tema de los servicios básicos.
Los servicios básicos son fundamentales para garantizar la calidad de vida de las personas que habitan un determinado sector, una determinada vivienda. Si no existen los servicios básicos, prácticamente van a ser fácil presa de, incluso pueden contagiarse de determinados microorganismos. Es por eso necesario que toda vivienda, por más precaria que sea, por más humilde que sea, por más baja en costos de construcción, obviamente debe tener los servicios básicos, tales como agua potable, servicio de alcantarillado, eso como fundamental, y también el servicio eléctrico. Esas tres cosas son fundamentales y como les había dicho, el Internet hoy en día también ya ingresa como parte de los servicios básicos de un hogar y de una vivienda dentro de nuestro país. El número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es entre 4 y 5 personas, pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilita la provisión de alcantarillado y también de agua potable. La provisión de agua entubada dentro de la vivienda urbana supera el 70%, mientras que en la rural apenas llega al 20%. El servicio de electricidad, cuya provisión resulta más fácil, tiene cobertura muy amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99,8% en el sector urbano y el 90,8% en el sector rural. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para las casas de bareque en la costa ecuatoriana. Obviamente, uno de los métodos más o de los recursos que nosotros utilizamos para cocinar, para cocer nuestros alimentos, justamente es el gas, pese que en algunos hogares ya han dejado de lado este proceso de la utilización de cocinas de combustión a gas y obviamente también empezaron a utilizar cocinas de inducción eléctrica. Entonces, también son datos bastante fluctuantes porque determinados lugares ya han dejado de lado, obviamente, la utilización del gas, pero obviamente sigue siendo el gas uno de los combustibles más utilizados dentro de los hogares a nivel de nuestro país. Vamos a ver la siguiente estructura, dice las necesidades de mi vivienda. Vamos a ver qué es lo que nos quiere mencionar con este título. Mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mí y también para mi familia. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque o también como ladrillo, con habitaciones cómodas para los familiares, con alcantarillado y también agua potable, servicio higiénico y de electricidad, teléfono y ducha con agua caliente y provisión de gas. También es importante que mi familia mantenga relaciones de respeto y convivencia con los vecinos. Muchas de las veces nos sucede así, somos bastante peleones, pero obviamente esto nos induce a que nosotros debemos tener un comportamiento de buena vecindad con todas las personas que nos rodean. Ese es uno de los aspectos también bastante importantes, es que obviamente la familia, obviamente tenga relación de respeto y convivencia con los vecinos, que todos tengamos acceso a lugares de socialización y esparcimiento. ¿Cuáles son estos lugares de socialización y esparcimiento? Por ejemplo, los parques, las áreas verdes comunales. Obviamente esos son los sitios donde nosotros podemos interrelacionarnos con nuestros vecinos. Tales aquí justamente tenemos como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Por fin, nuestra vivienda debe también tener acceso a transporte público y sitios en donde se puedan realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparaciones y otras actividades que son muy necesarias dentro del desarrollo compensatorio del hogar. Entonces, obviamente, el acceso al transporte público es indispensable y más adelante nosotros ya estaremos hablando acerca del transporte público, pero a través del transporte público, en sus diferentes modalidades, a nosotros nos permite salir de casa rumbo a nuestros lugares de trabajo y obviamente también desde el lugar de trabajo regresar hacia nuestros hogares.
Estos servicios son totalmente necesarios, no son aleatorios, estos son necesarios para el correcto y pleno desenvolvimiento de las actividades de nuestro hogar. ¿Qué sería de nuestras viviendas si no existiera el transporte público y los sitios donde se puedan realizar compras, tales como supermercados, tales como los mercados comunes que nosotros tenemos en cada una de las ciudades, donde nosotros podríamos obtener nuestros alimentos para, obviamente, preparar nuestro alimento diario? Entonces sería bastante complicado. También el servicio, muchas de las personas por sus trabajos hoy en día no pueden lavar en casa la ropa y obviamente existen lugares donde lo hacen, donde lavan la ropa y también las reparaciones de determinados electrodomésticos que se pueden llegar a dañar. Entonces todos esos son conexos, son servicios conexos, pero que son muy necesarios para el desarrollo normal de un hogar. Entonces son fundamentales. La disponibilidad de servicios higiénicos y ducha ha registrado avances notables. El 62.2% cuentan con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10.3% tiene un uso común. La mayoría de las casas, la mayoría de nuestros hogares, ya tenemos ducha, ¿no es cierto? Ducha y especialmente ya tenemos ducha eléctrica. Eso nos permite que nuestro aseo diario no sea un martirio, mucho más acá en la sierra que está haciendo un frío terrible. Imagínense bañarse en agua fría para quedar totalmente congelados. Entonces, ¿qué es lo que esta es una parte complementaria y necesaria dentro del desarrollo de las actividades? Entonces, la disponibilidad de servicios higiénicos y ducha ha registrado un avance notable. Esto quiere decir que el 65.2% cuenta ya con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10.3% tiene un uso común. Eso quiere decir que una ducha o un servicio higiénico pueden usar varias personas o varias familias. El 55% de las viviendas disponen de ducha en uso exclusivo, pero el 33% no la tienen y el 12% la usan en sectores comunitarios. La cobertura del servicio telefónico solo llega a la mitad de la electricidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía celular ha permitido generar una mayor cobertura. Obviamente, en casa, ¿quién tenemos un teléfono, el convencional que se le conoce? El que proporciona, por ejemplo, el Estado a través de las empresas de CNT. Nadie, porque primeramente es un servicio innecesario, porque la comunicación es totalmente restringida, porque solo se hace desde un teléfono fijo hacia otro teléfono fijo. Si es que ustedes hacen llamadas desde un teléfono fijo hacia un celular, las planillas son totalmente exorbitantes, los valores son totalmente exorbitantes. Por ende, las personas, ¿qué es lo que han optado? A partir del ingreso a nuestra vida social también del teléfono móvil, del teléfono celular, obviamente este ha ganado un espacio bastante importante y hoy en día todas las personas tienen un teléfono celular y hoy en día no solamente tienen un teléfono celular que les permite estar comunicados o enviar mensajes de texto. Ahora vamos ya mucho más allá a través de la incorporación de Internet también móvil y también la utilización de las diferentes redes sociales que nos permite estar comunicados de una forma mucho más efectiva, dependiendo cómo lo utilicemos, tales como el famoso TikTok, tales como el WhatsApp, Facebook, Twitter y otras herramientas de comunicación, obviamente que dentro de la función de redes sociales nosotros utilizamos diariamente. Entonces, la telefonía celular tiene una mejor cobertura que la telefonía convencional. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, costa y sierra, prácticamente la mitad de las viviendas no disponen de servicios de agua potable y de eliminación de aguas servidas. Entonces, eso es un problema bastante notable y bastante preocupante porque obviamente al no tener este tipo de desfogue, especialmente de las aguas servidas, esto puede conllevar a un proceso de inicio de algún tipo de epidemia, una proliferación de enfermedades y una serie de cosas, obviamente, que van a afectar directamente a la población y especialmente a los niños, porque en la mayoría de los hogares, por lo general, existe uno, dos
o hasta 3 niños en adelante. Entonces es la base. Y ellos son uno o están considerados dentro de la legislación ecuatoriana como un grupo de atención prioritario, los cuales deben estar 100% atendidos. Y justamente el Estado debe proporcionar las características adecuadas necesarias para el desarrollo integral de cada uno de ellos a través de la determinación y la distribución e implementación de los servicios básicos en cada uno de los hogares. Entonces son una de las características más importantes dentro de este proceso. Y por último tenemos los servicios estratégicos. ¿Cuáles son los servicios estratégicos? Otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y el cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad, los accesos y establecimientos educativos, salud, comercio, áreas de esparcimiento y servicios de recolección de basura. Todos estos servicios estratégicos obviamente nos permiten a nosotros, a los ciudadanos, vivir en ambientes sanos, en ambientes saludables, en ambientes donde nosotros accedamos a determinados servicios por parte del Estado en cuanto a nuestra formación, como es la educación, a la atención en cuanto nosotros de pronto presentemos algún tipo de afección en nuestra salud. El acceso a, sobre todo, a la vialidad. En muchos casos, el Estado y especialmente los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles no han atendido de forma determinante las necesidades viales y tenemos calles polvorientas, calles sin iluminación, calles que obviamente no cuentan con las características necesarias para que las personas obviamente puedan transitar. Eso es preocupante dentro de nuestro eh, entorno social. Las áreas de comercio que son fundamentales. Muchos de ustedes, muchas de las personas y muchas de las familias que habitan determinadas viviendas desarrollan comercio. Son comerciantes, son microcomerciantes, son microemprendedores, o generan microcomercios y eso obviamente aporta al desarrollo también de la economía, no solo de las familias, sino también de la sociedad en general. Las áreas de esparcimiento son fundamentales. ¿Qué sería del desarrollo de cada uno de nosotros? De las actividades si solo nos dedicáramos a estudiar, si solo nos dedicáramos a trabajar y si no tenemos espacios de ocio y entretenimiento, prácticamente nosotros colapsaríamos con esta famosa enfermedad del siglo como es el estrés. Nos vamos estresando periódicamente con todas las actividades que hacemos, cuando está además la carga en nuestro lugar de trabajo, cuando está mucha la carga en determinadas actividades que nosotros hacemos, nuestro comportamiento y nuestra psicología se va cargando, se va saturando y esto obviamente puede generar problemas en cuanto al comportamiento del individuo y también al desarrollo físico que éste debe tener, físico y mental, que debe tener en el desarrollo de las actividades comunes. Entonces, el principal contraste entre las viviendas urbanas y las rurales es la marcada diferencia de los servicios de recolección de basura en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales a 40 carros recolectores diarios en las ciudades. La recolección de la basura es fundamental. Todo hogar, todo hogar va a generar basura, va a generar una serie de desperdicios y es necesario que los diferentes gobiernos autónomos descentralizados pueden ser estos parroquiales, pueden ser estos cantonales, provinciales, deben obviamente generar estrategias en cuanto al tratamiento y recolección de basura para evitar obviamente que exista proliferación de determinadas plagas y también enfermedades. Entonces, por ende, obviamente es importante también dentro de los servicios estratégicos y fundamentales la recolección de basura. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mucho mayores, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales. Las áreas rurales son justamente las que se encuentran más afectadas en cuanto a la falta de recolección de basura en sus determinados territorios y por ende deben generar determinados planes y estrategias los cuales le permitan atender integralmente los requerimientos de la población que habitan este tipo de sectores.
Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias sociales. Ustedes tienen toda la explicación necesaria en función de los temas que nosotros hemos podido tratar en esta clase. Y es un tema bastante fácil, es un tema que nos permite razonar, es un tema que nos permite pensar cómo es lo que nosotros vivimos, cuáles son nuestras obligaciones y también los derechos que nosotros tenemos en función de la adquisición y ocupación de las viviendas. Es fundamental que todas las personas, obviamente, habiten dentro de una casa, tengan un techo donde cobijarse y protegerse de las inclemencias del clima y otras características más y puedan desarrollar todas sus actividades de forma humana, de forma integral, en el cual obviamente el Estado pueda aplicar o pueda desarrollar los diferentes planes estratégicos en cuanto a la aplicación de servicios básicos que son muy necesarios para el desarrollo de la vida de todos los ciudadanos. De esta manera, señoras y señores, ya llegamos a la parte final. No me despido de ustedes y más bien les invito a seguir en el desarrollo de las actividades. Recuerden que todas las tareas y la clase obviamente se les subirá ya en breves minutos, una vez que se acabe el proceso educativo. Yo les estaré subiendo ya la presente clase para que ustedes lo puedan revisar en caso de que hayan tenido alguna dificultad. Tienen ustedes 3 iconos, tienen ustedes 3 apartados en función del material de apoyo, luego tienen la tarea y también van a tener esta clase explicativa. Entonces, tienen todo el material necesario para que procedan a seguir desarrollando todas las actividades que se les ha planificado dentro de su aula virtual. Señores y señores, nos vemos en la siguiente clase correspondiente a ciencias naturales. Gracias, Lice.